Señoría, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. La pregunta que formulamos al Consejo de Gobierno es la siguiente. ¿Cómo valora la formación impartida al alumnado en materia de igualdad de género en los centros docentes? Gracias, señoría. Para la respuesta tiene la palabra el Consejo de Gobierno. Sí, presidente, señoría, pues la valoración es muy positiva en cuanto a la formación impartida al alumnado en materia de igualdad de género. En primer lugar, por el grado de participación del mismo, por la evolución también del número de centros implicados en las diferentes iniciativas y porque, además de dirigirse al alumnado de infantil, primaria y secundaria, también se busca su extensión al resto de la comunidad educativa, integrando, por lo tanto, al profesorado y, en algunos casos, también a las propias familias. De manera más detallada, quiero referirme a los dos programas en educación secundaria que se desarrollan ya desde el año 2008. Por un lado, Ni ogros ni princesas, dirigido a alumnos, profesores y familias, a los que se proporciona formación afectivo-sexual, que en el pasado curso, a lo largo de 548 talleres, con estas cifras se puede usted hacer una idea de la magnitud y de la amplitud y del número de alumnos y alumnas a las que llega, contó con una participación de 11.399 alumnos y alumnas de 49 centros educativos, a los que se suman 48 sesiones específicas con familias. Por otro lado, el programa ESO por la salud, que fue puesto en marcha en el curso 2013-2014, incorpora contenidos de salud y coeducación a través de propuestas didácticas en materias como ciencias de la naturaleza, educación física, inglés, lengua y literatura, ciencias sociales y matemáticas, en el que han participado ya 8.105 alumnos y alumnas y 434 docentes. Se han realizado, además, 30 sesiones con familias. En educación primaria, como usted muy bien sabe, se desarrolla el programa Yo cuento, tú pintas, ella suma, que promueve contenidos coeducativos en diferentes áreas curriculares, incorporando una perspectiva de promoción de la salud. Desde su puesta en marcha en el año 2012 han participado 8.438 alumnos y alumnas y 756 profesores, creciendo en un 42% el número de centros participantes. En educación infantil y primaria se imparte también el proyecto Cambia, una experiencia piloto que plantea trasladar la ecoeducación a los espacios de relación libre entre alumnos y alumnas, como los patios de los colegios, proponiendo que cada centro defina un ámbito de relación concreto, observando las relaciones que se dan entre las niñas y los niños para analizar, en este caso, las intervenciones de las personas educadoras en estos espacios, las pertinentes. Me refiero, en este proyecto han participado más de 3.000 niños y niñas y 250 docentes. Otra iniciativa singular es un programa conjunto entre educación especial y primaria que tiene por objetivo promover situaciones inclusivas y coeducativas en el aula, a través de talleres con alumnado de diferentes generaciones y con capacidades diversas. El programa se puso en marcha el pasado curso entre el Centro de Educación Especial La Torres y el Colegio Público Veneranda Manzano. Ha implicado a 40 alumnos y alumnas y a 22 profesores. O también ha sido muy relevante la formación al personal docente a través de los centros del profesorado y de recursos, que han permitido impartir formación a 879 docentes en los últimos 3 cursos académicos. Un número de participantes, como ve, muy relevante, porque desde el Principado de Asturias se persigue, en este caso, que sean los propios profesores y profesoras quienes impulsen una formación basada en los valores de la igualdad y de la coeducación. Bien, con estos resultados, la participación conjunta del alumnado, del profesorado y familias y otras actuaciones como el programa Diana o el programa Intercambia nos permiten, como le decía, ser optimistas y hacer una valoración muy positiva, siendo conscientes al mismo tiempo de que queda mucho trabajo en la igualdad efectiva en el ámbito educativo, un pilar fundamental para la creación de una ciudadanía libre, igual y responsable. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señora Gómez Alonso, tiene la palabra. Muchas gracias, señor consejero. Gracias por su respuesta. Todos, y cuando digo todos es todos, estamos de acuerdo que formando en igualdad y especialmente empezando en las edades más tempranas, hacemos una sociedad más justa, equilibrada y racional. No solo construimos una sociedad más respetuosa, sino que además prevenimos la violencia sexista. Y sabemos que el Gobierno regional se compromete con la igualdad. Y sabemos que entre sus objetivos educativos está el potenciar las relaciones entre el alumnado sin estereotipos de género, una orientación profesional no sexista, integrar la perspectiva de género en la formación del profesorado, formar en igualdad y prevenir la violencia de género en los consejos escolares, fomentar la coeducación. Esto y mucho más sobre el papel. Pero la realidad es otra, ya se lo dije en una ocasión y se lo vuelvo a reiterar ahora mismo. La formación en igualdad para la mayoría de los alumnos
No es que sea suficiente o insuficiente, es que es inexistente. Y le digo por qué, porque los datos los saco de donde usted sabe que los datos, saco los datos de los que ustedes ofrecen. Los programas para la coeducación que tienen por objeto impulsar la educación para la salud y la igualdad en educación primaria, lo acaba de referir usted, yo cuento, tú pintas y ella suma, apenas llega al 15% de la red pública. Datos contenidos en la evaluación intermedia, acción cumplida. Repito, el 15% con la participación solamente de 24 centros. Otros programas para la promoción de la igualdad en la etapa infantil, porque consideramos que empezar a trabajar la igualdad con los niños y niñas en edades tempranas es fundamental, según dicen los expertos. ¿Con qué nos encontramos? Pues nos encontramos con programas piloto de coeducación, en el que participan 12 centros, 5 de la red 0-3 años y 7 centros de nivel 3-6 años. Y ahora llegamos al mejor de los casos. El mejor de los casos es el programa afectivo sexual para la educación secundaria. Llega al 52% de los centros públicos asturianos. Es decir, en el mejor de los casos, la mitad del alumnado asturiano no recibe una formación afectiva sexual, fomento de la autoestima y autonomía, libertad de elección desde el conocimiento, igualdad de hombres y mujeres y respeto a las diferentes orientaciones sexuales, objetivos en los que se basa este programa. Señor consejero, como usted bien sabe, los casos de violencia machista han aumentado entre los adolescentes. Y no solo eso, sino que las víctimas en estos casos no se consideran precisamente víctimas. Muchos de ellos, demasiados, afirman conocer o haber conocido algún acto de violencia de género en parejas de su edad. Más del 70% de los adolescentes reconocen importarles muy poco la igualdad y ni siquiera sabrían calificarla o definirla. Tras un periodo de estancamiento, las tasas de interrupción voluntaria del embarazo se han incrementado, estando en los últimos 3 años la tasa de Asturias por encima de la media estatal. La orientación profesional no sexista no logra los objetivos. Siguen presentándose importantes diferencias en la elección que hacen de ramas universitarias hombres y mujeres. ¿Estamos verdaderamente preparados para formar en igualdad? Se habla de coeducación y la mayoría de los docentes están de acuerdo. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo? Pero ¿puede decirse que verdaderamente este profesorado está formado para pensar en igualdad? Tenemos que la igualdad no forma parte de su formación inicial. No es obligatoria la formación en igualdad de género. Sí es cierto que se oferten seminarios, grupos de trabajo, cursos, pero sin que sea necesario acreditar un mínimo de formación a lo largo de la vida del docente. Educar para la igualdad no significa realizar X talleres, actividades a lo largo del curso o celebrar los días claves relacionados con la igualdad, sino que entendemos que la igualdad es un trabajo de todos y todos en todo lugar y tiempo escolar. Debemos partir de un enfoque globalizador e interdisciplinar, partiendo de las propias experiencias del alumnado y favoreciendo la implicación de toda la comunidad escolar. Gracias.